Y yo creo que uno de los temas más urgentes que esperan a la definición de la presidenta, sobre todo porque no hay una cabeza definida del equipo económico, tiene que ver, y la expectativa está colocada en ese lugar, con el tema económico, marcado, me parece, cierta urgencia por la caída de las reservas del Banco Central. En el día de hoy, La Nación titula, su título principal, que en lo que va del 2013, las reservas han caído 10.000 millones de dólares, con lo cual las reservas están en este momento apenas por arriba de los 33.000 millones de dólares. Vamos a evaluar este panorama con Ricardo Delgado. Él es economista y está actualmente trabajando con Sergio Massa del Frente Renovador. ¿Qué tal, Delgado? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, a ver si podemos mejorar un poquito el tema de la cámara, porque no le estamos viendo todo el rostro. Un poquito más para atrás, ¿no? Deberíamos tener una toma. Ah, el aire está saliendo bien, soy yo que lo veo mal. Bueno, perdón, ahí está perfecto. Bueno, ¿es para preocuparse, Ricardo, la caída de las reservas? Hola, hola. Sí, Ricardo, le preguntaba si es para preocuparse que las Acá. reservas... ¿Nos estamos escuchando? ¿No? Ahora sí, María. Ah, no, hacía la introducción con este titular que hoy enfatiza el diario La Nación, que la caída de reservas en lo que va del 2013 ya es superior a los 10.000 millones de dólares, lo cual es más o menos el 25% de las reservas. ¿Es un tema de preocupación a esta altura? No la escucho. No. Per- Bueno, me parece que nos conviene hacer una pausa técnica, ¿no? Para intentar solucionar este problema con la gente técnica y ya intentamos retomar el contacto con Delgado. Como les decía, el tema es la caída de las reservas, 10.000 millones de dólares en lo que va de este año, quedando en 33.000 millones de dólares las reservas, y una medida que ha tomado el Banco Central, sobre la cual le quería preguntar justamente a Delgado, que tiene que ver con restricciones para los préstamos que perciben las empresas cerealeras, ahí va mejor, que van a tener que, lo que buscan es inducirlas a traer dólares del exterior. Esta es una medida que ha tomado el Banco Central, indicándole a los bancos locales un tope que le pueden prestar a las compañías. Hay que ver si con esto logran paliar de alguna manera esta fuga, provocada, entre otras cosas, también por lo que significa la cuenta del turismo, ¿no? Todo aquello que los argentinos, en función del atraso cambiario, vienen consumiendo en el exterior, ya sea a través de viajes o en compras con tarjetas de crédito. Se especulan algunas medidas más a la venezolana, como podría ser un límite a las compras en el exterior o alguna medida. Pero insisto, mucho de esto depende del regreso de la presidenta a sus plenas funciones. Creo que estamos nuevamente en conexión con Ricardo Delgado. A ver si ahora nos escuchamos. Ricardo. Hola María, ¿qué tal? Ahora sí. Ahora sí. No, preguntaba si la pérdida de 10.000 millones de dólares de reserva en este año ya es para preocuparse. Sí, claramente. Esta va a ser la peor caída de las reservas del Banco Central desde el año 2001. Y este es un dato sobre el cual ya hay que tener una mirada mucho más profunda. Evidentemente, María, el cepo cambiario que se terminó de cerrar el año pasado no ha funcionado, se han perdido entre 800 y 1.000 millones de dólares de las reservas por mes, y esto evidentemente está haciendo que se genere una situación de mayor incertidumbre sobre el futuro de una de las variables claves de la economía argentina, que es el dólar. Claro, ahora justamente el cepo fue pensado para tratar de frenar el drenaje de reservas, ¿no? Lo que pasa que lo que terminó ocurriendo, si uno lo mira a lo largo de un periodo de 10 años, es que lo aceleró. Exactamente, María. Y en realidad porque además el cepo, como medida extrema, claramente, las economías que no tienen problemas no tienen cepo a la compra y al ahorro en moneda extranjera, en este caso dólar. Pero además el cepo fue un cepo al ahorro, no un cepo al gasto. Entonces, aquellos argentinos que antes dolarizaban sus ahorros, ahora lo que hacen es básicamente viajar, gastar con tarjeta en el exterior, y esto de alguna manera, digamos, o por supuesto comprar autos de lujo a precios subsidiados. Entonces me parece que ha habido un cepo que ha sido incompleto y los argentinos rápidamente lo han sustituido.
Claro, claro. Ahora, esta medida que toma el Banco Central para obligar a los bancos nacionales, digamos, a limitar el préstamo que le dan a las compañías exportadoras de cereal, ¿qué efecto puede llegar a tener? Bueno, lo que está intentando el gobierno es aumentar el flujo de ingresos de dólares a la Argentina. Me parece que es una medida que, bueno, va en línea de las necesidades fuertes que hoy tienen las reservas del Banco Central, pero me parece que el curso de las cosas no se va a cambiar solamente con medidas y con resoluciones del Banco Central, sino fundamentalmente con un cambio integral, con un cambio de enfoque y un cambio de mirada hacia los problemas económicos. Entonces, si seguimos diciendo que la inflación no existe en la Argentina o que no es un problema, si seguimos de alguna manera apelando a recetas que han fracasado en los últimos años, evidentemente los argentinos de alguna manera van a querer seguir realizando sus portafolios y sus ahorros. Claro. Ahora, estos 33.000 millones, 33.300, ¿no?, millones de dólares de reserva, ¿nos ubica entonces en qué momento anterior del kirchnerismo? Bueno, estamos hoy con las reservas del año 2005 aproximadamente, y esto de alguna manera, más allá de mirarlo en términos absolutos, que también hay que mirarlo, yo diría que hay que también mirarlo en términos relativos. Por ejemplo, hace 3 años las reservas equivalían o eran equivalentes a un año de importaciones. Obviamente las importaciones se pagan con dólares que salen de las reservas del Banco Central. Bueno, este año ya hoy estamos en 5 meses, es decir, la cobertura, cantidad de dólares en la Argentina para pagar importaciones equivale a 5 meses de importaciones. Esto es, entre otras cosas, una de las medidas que usualmente se utilizan para medir lo que se llama la fragilidad externa de una economía. No estamos en una situación de precrisis, esto hay que decirlo también muy claramente, pero ciertamente estos 2 años van a ser muy intensos y el gobierno va a tener que dar señales muy contundentes para reducir y para eliminar este problema. Ahora, es un punto, está bien, ¿no? Esto es decir, bueno, no estamos en precrisis, pero estamos en un punto en el cual, si se sigue deteriorando el nivel de reservas, ahí sí vamos a otro escenario, digamos, si el gobierno persiste con medidas que en lugar de frenar el drenaje, aumentan el drenaje. Incluso, ¿qué medidas podría uno imaginar en este contexto? Bueno, claramente uno tiene que pensarse por qué los dólares en vez de entrar salen de Argentina, cuando el resto de las economías de la región, Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, tienen problemas por exceso de dólares, sino por defecto de dólares. Entonces me parece que hay que empezar a mirar por qué nosotros tenemos esta situación. Creo que, insisto, el problema inflacionario está en la base de todo este problema. No reconocer la inflación, negar que los argentinos no tienen capacidad de ahorro en su propia moneda y que finalmente terminan refugiándose o gastando moneda extranjera, me parece que es casi del sentido común más elemental. Me parece que hay que volver a ese tipo de lógicas, bajar la inflación con un programa consistente, hacerlo de manera, digamos, racional, de manera gradual, y de manera en el que todos los argentinos que tienen capacidad de ahorro y que hoy están, digamos, en este caso viajando al exterior, gastando con tarjetas, con vía comercio electrónico y demás, de alguna manera permita que se vuelva a confiar en la moneda local, que es el peso. Claro, es interesante el concepto de que digamos, fue justo después de las elecciones de 2011, la presidenta reelecta, inician las medidas que paulatinamente llevaron, ¿no?, a directamente prohibir la compra de dólares o de cualquier moneda extranjera para atesorar, y que eso significó un cepo al ahorro pero no al gasto, con lo cual ante pocas opciones de ahorro o ante la imposibilidad de comprar dólares, salvo que sea al precio paralelo, el que tiene un resto por ahí prefiere gastarlo al dólar oficial que ahorrarlo al paralelo. Exactamente, ese es el argumento básico de cualquier inversor minorista poco sofisticado, claramente. Finalmente, de lo que se trata es, de vuelta, de darle más horizonte a la economía argentina. Lo que está pasando sobre las reservas es básicamente que los argentinos no tenemos horizonte largo y en consecuencia no ahorramos en nuestra propia moneda. Si volvemos a ahorrar en nuestra moneda, y eso significa menos inflación, evidentemente estos problemas sobre el dólar no van a existir. Ayer me contaban el caso de una persona que vendió su auto para irse de vacaciones con ese dinero al exterior con el dólar y sacó un leasing para un auto nuevo en cuotas. Con lo cual son un poco los dos reflejos de que aquel que tiene un poco de resto, ¿qué está haciendo, no? Vemos el boom de ventas de autos y simultáneamente, pero los dos impactan mal sobre balanza comercial. Absolutamente. Si a esto le agregamos, creo que es un ejemplo
excelente de lo que pasa con el argentino medio. Ahora, si a esto le agregamos, María, que obviamente tenemos que seguir importando porque para producir en la Argentina se necesita importar. Y además estamos importando entre 12 y 13 mil millones de dólares de combustibles, de energía, justamente porque no hemos hecho bien las cosas en materia energética en estos 10 años. Evidentemente el cóctel es un cóctel que, insisto, debe ocupar fuertemente y de una manera mucho más racional y consistente al gobierno en estos próximos tiempos. Claro, porque la cuenta de energía, que es de la que originalmente generó esta preocupación, ¿no? Y el cepo, y finalmente también se retroalimenta con el tema de que la industria más pujante, o no sé si es la más, pero seguramente una de las más en este momento, sea el tema del auto, ¿no? Un consumo muy apalancado por el tema del auto. Exactamente, cuando no hay opciones de ahorro, el argentino va y busca en el auto, reserva un refugio de valor, y esto de alguna manera evidentemente genera más necesidad de combustible, y esto obviamente impacta finalmente en las reservas del central. Todo está dado para que el círculo vicioso se siga profundizando. Me parece que el gobierno va a encontrar la manera de romper esa lógica. Que vamos a ver, ¿no? Falta que la presidenta vuelva, ¿no?, de su reposo indicado por los médicos, fundamentalmente pues no tenemos una cabeza visible en materia económica, digamos, en transporte claramente Randazzo está a cargo, pasa algo, toma una decisión. Ahora en economía eso no ocurre. No, claramente tenemos demasiadas visiones, demasiadas miradas diferentes en muchos casos, situaciones de discusiones internas que uno conoce, y esto no ayuda evidentemente a tomar decisiones. Imagínese en este contexto, María, si alguien tiene alguna decisión de inversión en la Argentina y tiene que entrar dólares, los tiene que ingresar hoy a 5.90, que es el dólar oficial, pero si por otro lado se le están dando digamos, señales de que ese no va a ser el dólar que va a prevalecer hacia adelante, esa decisión no ingresa y evidentemente el Banco Central sigue perdiendo reservas porque la demanda sigue permanentemente activa. Entonces, me parece que hay que rápidamente dar una señal de verticalidad en términos de decisiones económicas para que las expectativas se empiecen a coordinar. Claro, porque han hecho parches, ¿no? A ciertos sectores empiezan a dejarles traer dólares a otro valor, ¿no? El petrolero, sobre todo para las inversiones que necesitan para vaca muerta, pero empiezan a este sí, a este no, a vos te obligo a traer el dinero, ¿no? A casi 6 pesos, a vos te permito que lo hagas a otro valor. Claro, cuando pasan esas cosas, todos los que quedan afuera dicen, bueno, en algún momento me va a llegar, entonces decido no invertir, decido no ingresar los dólares, y esto obviamente es muy malo para las reservas. Bueno, Ricardo Delgado, gracias por ayudarnos a tratar de entender cuáles son los fenómenos múltiples por los que vemos que están detrás y explican un poco la caída de las reservas. Muchas gracias. Gracias, buen día, María. Buen día.